Un saludo muy grande a toda la audiencia de Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Cecilia Marras y estoy en la querida compañía de Trinidad Siles, Gabriela Oces y mi querida Viviana Masobrio, que volvió de Buenos Aires en sus trámites, así que un abrazo muy grande y le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini, con el cuento de la semana. Muy bien, queridos radio escuchas, queridas compañeras, nuevamente con ustedes y esta vez a propósito de la muerte de la reina Isabel II, les traje un cuento de otro inglés que fue bastante crítico de la corona en su momento. Se trata de Evelyn Waugh y este cuento es La pequeña salida del señor Loveday, que fue publicado en 1936, entre guerras. Vamos a empezar entonces. La pequeña salida del señor Loveday. Habían pasado 10 años desde aquel lluvioso día de finales de verano en que se llevaron a Lord Mopping, un día de confusos pero amargos recuerdos para ella. El día de la fiesta final del año al aire libre de Lady Mopping. De pronto se produce un aguacero. Todos intentaron ponerse a cubierto, el entoldado se vino abajo. Los invitados saliendo con cautela al césped empapado. Una tarde atroz que había culminado pasadas las 6 con el intento de suicidio de su padre. La que cuenta es Ángela, la hija. Lord Mopping solía amenazar con suicidarse el día de la fiesta al aire libre. Aquel año lo habían encontrado con la cara negra colgando de sus propios tirantes en el invernadero de los cítricos. Unos vecinos que se habían resguardado allí de la lluvia lo bajaron. A partir de entonces, Lady Mopping había visitado periódicamente el sanatorio. Muchos de los vecinos criticaban en mayor o menor medida la reclusión de Lord Mopping. Vivía él en una ala aparte del centro especial, pensada para los dementes acomodados. Podían elegir la ropa que vestían, podían fumar e incluso invitar a cenas privadas a otros internos por quienes sintieran apego. El manicomio distaba mucho de ser una institución de las más caras. El membrete decía hogar para deficientes mentales. Ella no se sentía inclinada a relajar su régimen económico. Su marido la había engañado vilmente justo el día del año en que ella recababa apoyo y fidelidad, y lo estaba pasando mucho mejor de lo que se merecía. Fue entonces la hija a visitar a su padre. ¿Qué tal se encuentra hoy mi padre?, le preguntó al doctor. Se pasa el tiempo escribiendo. Lord Mopping de pronto entró en la salita. Iba acompañado de un hombrecillo, entrado en años, con el cabello blanco y una expresión de gran bondad en el rostro. Se trataba del señor Loveday, que hacía las veces de asistente, mejor dicho, secretario de Lord Mopping. Su padre desvió sus inquietos e inquisitivos ojos hacia Ángela. No la reconoció. El papá realmente se había chiflado. Ya lo ven, dijo el doctor, se encuentra perfectamente. Recabó Ángela en el hombrecito, en el asistente de su padre, y le comentó al doctor: ¡qué hombre tan agradable! Y el doctor le comentó: sí, no sé qué haríamos sin el bueno del señor Loveday. Todo el mundo lo adora, tanto el personal como los pacientes. Loveday, Ángela, no es ningún celador, le indicó. En estos últimos 20 años lo hemos tratado como si fuera un demente. Loveday es el alma de esta institución. Ni qué decir, tiene uno que es uno de los pacientes privados, pero permitimos que departa libremente con todos. Es un excelente jugador de billar, hace trucos de magia, les ayuda con los crucigramas a todos, arregla los gramófonos. Los pacientes le dan una propinita por los servicios prestados y él ya ha amasado una pequeña fortuna.
Es una suerte tenerlo aquí. Siendo muy joven, mató a una persona, una mujer a la que apenas conocía. La hizo caer de la bicicleta y después la estranguló. Loveday se encontró de inmediato y desde entonces no se ha movido de aquí en 30 años. Pero si ya no puede hacer el menor daño a nadie, ¿por qué no lo dejan salir?, preguntó entonces ella. No tiene más parientes que una hermanastra que vive en Plymouth. Solía venir a verlo, pero dejó de hacerlo. Él es muy feliz aquí. Qué injusto me parece, dijo Ángela. Fíjese en su padre, le dijo el doctor. Estaría bastante perdido sin tener a Loveday como secretario. Ángela, ya en su casa, le preguntó a su madre: ¿qué hay que hacer, mamá, para sacar a alguien del manicomio? Espero que no estés pensando en que tu padre vuelva a esta casa, inquirió. No, no, hablo del señor Loveday. Ángela, me estás desconcertando. Parece que no fue muy buena idea llevarte ayer de visita. Ángela se dispuso entonces a estudiar la legislación referida a los casos de demencia. Ángela regresó al sanatorio más de una vez para hablar con Loveday y, estando con él, le preguntó: ¿Usted nunca ha tenido ganas de marcharse? No, me he acostumbrado a esta vida, señorita, pero nunca ha pensado en ser libre otra vez. Me vendría muy bien hacer una pequeña salida antes de que sea demasiado viejo para disfrutar de ello. Hay algo que muchas veces he deseado poder hacer, y así podría morir tranquilo. Ángela no pudo contener las lágrimas. Ese hombre es un santo, pensó. Es preciso que disfrute de su pequeña salida. Lo consiguió a través del ministro del Interior. Movió todo lo que pudo. Finalmente, el día en que debía retirarse, antes de irse, lo cubrieron de condecoraciones y títulos de honor, le regalaron un reloj de plata y muchos de los internos lloraron aquel día. El doctor señaló: el tiempo no hará sino acrecentar la deuda que todos creemos tener con usted, le dijo a Loveday. Si en el futuro llegara a cansarse de la vida en el exterior, aquí siempre será bienvenido. Antes de visitar a su hermanastra en Plymouth, iría a Londres a divertirse un poco. De ahí que la sorpresa fuera general al verlo regresar 2 horas después de su liberación. Apareció enigmáticamente risueño, con una sonrisa afable y un tanto engreída de remembranza. He vuelto, le comunicó al doctor. Pero qué vacaciones tan cortas, le dijo él. No se habrá divertido nada. Al contrario, doctor, le dijo, todos estos años he venido prometiéndome que me daría un pequeño gusto. Ahora podré dedicarme de nuevo a mi trabajo sin el menor remordimiento. Unos 500 metros más allá del sanatorio, descubrieron más tarde una bicicleta abandonada. Era de mujer y bastante antigua, y hacía el cuerpo estrangulado de una mujer joven que, volviendo en bici a su casa para tomar el té, había adelantado al señor Loveday mientras éste caminaba enérgicamente meditando sobre sus oportunidades. El cuento es redondo, lleno de sorpresas. Efectivamente, es una caja llena de revueltas, de idas y vueltas, pero sobre todo de quiebres que se van produciendo en la lectura de los lectores. A mí al menos me sorprendió gratamente y consigue ser un cuento sabrosísimo. Déjame mostrarles, Cecilia, si es posible, la imagen del autor para que se hagan una idea de él. Tú me dices cuándo. Voy entonces a mostrarles una imagen del autor, de quien ustedes seguramente por el nombre supusieron que era una mujer. Sin embargo, no. No, perdónenme. Vuelvo a
buscar la imagen porque no es este el autor que requiero. Pero, en fin, se los voy a mostrar después para no perder tiempo. Pero sí quiero comentarles sobre Evelyn Waugh. Se trata de un autor inglés, un autor que nació en 1903 y que alcanzó a vivir solo 63 años. Él era un gran estudioso, compartió en Oxford historia junto con Graham Greene en su momento, pero rápidamente escaló posibilidades periodísticas y trabajó como corresponsal en el Daily Mail en Etiopía. Posteriormente, bueno, fue enviado como comandante de la Marina en el Mediterráneo y de allí no paró de viajar. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, le tocó observar el abuso de los altos mandos en la Marina, en el Ejército, y sufrió una grave decepción. Y de allí adoptó entonces, bueno, la fórmula de escribir para hacerle notar a los lectores y a la sociedad entera con un sarcasmo, con una ironía y sobre todo con un humor fantástico, eh, la decadencia de alguna hipocresía que él observaba en la aristocracia e incluso en la misma corona, pero también en su misma sociedad. Y se convirtió entonces un ojo crítico social de todo lo que él veía. Este cuento es, bueno, una fórmula más de su estilo alambicado, porque, claro, de pronto nos presenta una sociedad doble, una sociedad, tal como los dije antes, hipócrita, porque hay tanto que observar en los personajes que allí vemos. Solamente les pido que piensen en esa mujer preocupada principalmente de las apariencias, del qué dirán. Más le preocupaba su fiesta anual que la salud mental de su marido. Y con esto abro la conversación y le paso el micrófono a Gabriela. Gabriela. Gracias, Tirini. De alguna manera el autor nos lleva de la mano por el mundo de una institución psiquiátrica y donde los personajes tienen un quiebre severo con la realidad para estructurar temas mentales. De hecho, le llama sanatorio, le llama manicomio, donde estas personas están internadas. Ahora, de alguna manera, como dice Trini también, esta institución es un reflejo de la vida real, con un sistema estructurado, de una especie de casta, donde los personajes, los protagonistas, llevan a cabo delirios, ¿ya? Delirios especialmente de grandeza. Ellos se sienten un poco amos del mundo, que gobiernan los ríos, y todas ideas que obviamente no tienen nada que ver con la vida real y a las cuales este señor, Loveday, es muy funcional. Él es una persona dentro de esta institución que es el alma de la institución, es muy importante, y además se dice que él es muy feliz ahí, ¿ya? Él está totalmente integrado a los patrones con que funcionan los internos y con que funciona el sanatorio mismo. Ahora, lo que hace la hija de Lord Maupin es algo que muchas veces se hace, que es proyectar el propio modo de ver el mundo en otros, ¿ya? Y ella, sin ningún respeto, sin ninguna consideración por lo que ahí ocurría y ni siquiera tomando en cuenta los deseos de este caballero, hace lo inimaginable, remueve cielo y tierra para poder liberarlo, porque a ella le parece que esta persona está mal ahí. Y no se da el trabajo, no se da el movimiento interno de ponerse en el lugar del otro y de ver qué le pasa. Y de esta manera ella rompe equilibrios, ¿ya? Y al romper equilibrios desencadena
tormentas que estaban guardadas perfectamente. Por ejemplo, esta compulsión de este señor Loveday, que pese a su nombre, era un asesino, y probablemente un asesino serial que repitió el crimen que lo había llevado a estar interno en esta institución. Entonces, él replicó lo que había hecho previamente cuando pudo gozar de esta mínima libertad. Por lo tanto, tiene como una cierta moraleja, una cierta comprensión de los sistemas sociales, donde por muy descabellado que sea el sistema, donde por muy quebrados con la realidad, por muy delirantes que sean las personas que están insertos, también acá hay un equilibrio y que es reflejo de los equilibrios de la sociedad. Por lo tanto, antes de intervenir tan ferozmente en esos equilibrios, hay que tener en cuenta las consecuencias que pueden tener lugar, y que fue lo que aquí ocurrió. Bien, ahora le doy el turno a Viviana para su comentario. Hola, buenos días a todos. Bueno, volviendo de mi tierra natal y encontrándome con este precioso escritor inglés que surge un poco también en el contexto de la muerte de la reina de Inglaterra y que siempre anheló ser nombrado caballero y no lo logró. Así que bueno, ahí también había un reclamo, ¿no?, hacia la corona y el gobierno inglés. A mí me atrapó mucho el título, La pequeña salida del señor Loveday. Dije, pequeña en tiempo, en espacio, en contenido, ¿qué pasa en esta salida, no? Y una pista es que cuando se publica por primera vez, el volumen que cobijó al cuento se llama La pequeña salida del señor Loveday y otras historias tristes. Que fíjense cuántas pistas, ¿no?, nos dan los títulos como para imaginarnos lo que puede suceder. Y realmente lo que sucede es impactante. O sea, si bien, como yo comentaba con las compañeras antes de iniciar, en un momento supuse que el desenlace iba a ser ese, ¿no? Pero la forma en que el escritor nos va llevando, como decía Trini, los recovecos, las combinaciones, las idas y vueltas, es absolutamente interesantísimo. Y estamos frente a un señor que es todo un personaje, porque lo caracterizan de misógino, de antisemita, una persona muy malhumorada, que inclusive tuvo una vida bastante como dirigida hacia caminos que no eran los que él buscaba cuando se casa por primera vez con una homónima, o sea, con una Evelyn también. Ese matrimonio no dura nada porque ella inmediatamente se enamora de otro y lo engaña, porque parece que nuestro autor no había tenido muchas experiencias amorosas y funcionaba bastante mal en lo que eran las relaciones físicas, ¿no? Y muchos años después, y de la nulidad del matrimonio, y se casa con una joven, donde también juega mucho el tema de la religión, ¿no?, porque se casa con una joven creyente, a lo cual también estaba dedicado, ¿no?, a la religión, y ni siquiera esta mujer, que se reconoce que la literatura y ella fueron sus grandes amores, logra suavizar su carácter, su mal humor. Pero sí tienen 7 hijos, con lo cual vemos que algo avanzó en las relaciones matrimoniales. Y toda su obra, y en este cuento especialmente se ve, voy a profundizar un poquito más en la segunda entrada, un humor fuertemente satírico, una crítica profunda a la sociedad, como decía Tini, a la hipocresía, a las diferencias sociales, y creo que es un permanente juego de miradas, de puntos de vista,
porque no casualmente Mopping habla de abatimiento, ¿no? Ese apellido, Lord Mopping, y era un señor que aparentemente tenía una mirada muy oscura y muy despreciativa. Gaby se refirió al tema de los ríos, y en un momento dice, ay, el Danubio es como un riachuelo, no se preocupen, no vale la pena. Entonces, como la mirada de Lord Mopping caracterizaba y señalaba todo, ¿no? Marcaba todo, todo tenía que ser visto desde el punto de vista. Pero después vemos que también Ángela, su hija, tiene un punto de vista que Gaby claramente nos explicaba, que es el que desata la tormenta, ¿no? Porque se plantifica frente a ese señor bonachón, de voz suave, muy gentil, que resulta ser, sí, hemos coincidido en el pensamiento, un asesino serial que en el minuto de cometer, supongamos, el primer asesinato, se entregó y vivió encerrado hasta que, por estas cosas del destino, fue liberado solo para realizar esta pequeña salida que en el término de 2 horas reproduce el mismo asesinato. Y él vuelve feliz a este, llamémoslo manicomio, hogar para deficientes mentales, como que son denominaciones muy de la época, para seguir su vida sin ningún problema. Para cerrar me quedo pensando, un cargo de conciencia para Ángela, ¿no? Creo que es un poco el mensaje que nos deja Evelyn Waugh en este sentido. Gracias. Nos vemos dentro de un ratito. Adelante, Ceci. Gracias, chica. A mí lo primero que me pasó fue lo que dijo la Trini, que al leer el nombre de Evelyn Waugh pensé que era una mujer. Y cuando entré a Wikipedia me di cuenta que era un señor que se llama Arthur. Y obviamente me llega la primera sorpresa. Las preguntas que yo me hice, ¿qué le pasó a ella después de este incidente? Porque imagínate la carga psicológica de que liberé a una persona, hice todo lo posible para que, obviamente la intención era que esta persona fuera feliz, y salió a matar. La verdad que un desenlace sin el final. Pienso, yo no sé nada de sanatorio, ni de psicología, ni de sistemas, pero pienso que la mecánica del sanatorio lo contenía a él, lo encajaba para que él se sintiera útil dentro del problema que él tenía, de que tenía que asesinar a las personas de la forma que él lo hacía, pero la mecánica, los remedios, no sé, algo había que a él le hacía sumamente bien estar en ese sanatorio y cumplir todas las tareas que se le daban. Una persona tal vez con mecánica, con un sistema, todo el mundo sabe que en realidad los hospitales, sanatorios, residencias tienen un mecanismo cronológico que a la vez eso lo hacía que se lo retuvieran y que hiciera un buen papel. ¿Cómo pienso yo que cómo los médicos no se opusieron, sabiendo el diagnóstico, a que ella no cometiera este gran error? La verdad que los médicos no se opusieron. En la historia sale que ellos simplemente observaron, le dieron la despedida y él se fue. Así entendí yo. Y esto es la apertura de un debate futuro, me imagino, dentro del cuento, porque se me imagina que después que ella cometió ese gran error, el debate se tiene que haber abierto en el sanatorio para que no volviera a suceder algo tan grave como eso. Yo he estado en un sanatorio en forma física y presencial. La verdad que es fuerte la sensación. Es como que tú estás en otro país, ellos están en su propio país y tú estás en el país de ellos. La verdad que es bien especial. No sé si la Gaby ha estado en un sanatorio o un manicomio, pero yo acompañé a una amiga y no sé cómo en el cuento, claro, este es un cuento ficción, los médicos dejaron que esto pasara. Así que ahora le doy la palabra a la Trini. Adelante, Trini. Bueno, retomo la palabra haciendo un montón de, más bien recogiendo un poco las opiniones suyas. Pero este cuento resulta ser una reflexión misteriosa, pero también psicológica, ¿no? Porque con qué maestría este hombre plantea, primero que nada, un clímax que nos lleva a una tensión que uno dice a dónde nos va a llevar, porque primero nos instala en el ambiente familiar de Mobley, ¿no?
y luego de mobbing, perdón. Y allí nos hacemos una idea de esa mujer, quizás superficial, pero bueno, su única intención en la vida es impresionar quizás, más bien estar siempre atenta a lo que van a decir los demás. Pero me llama tanto la atención que de alguna manera haya castigado a su marido llevándolo al sanatorio. Estamos pensando en 1936 en Inglaterra, donde claro, las investigaciones psiquiátricas, la aparición del mismo Freud estaba en sus comienzos quizás, ¿no? Entonces, los sanatorios eran para todos. Y bueno, finalmente nos hace ver la relación que había en ese matrimonio, que aparentemente era muy fría, porque este señor intentaba suicidarse en oportunidades como estas para quebrarle eh, la, la esperanza de triunfar socialmente a su mujer. Entonces su mujer no quiere que regrese y prefiere mantenerlo en este sanatorio que además decía hogar para deficientes mentales. La gente se preguntaba y se lo preguntaban a ella, pero ella se sentía más protegida de este personaje. Por otro lado está él, que también está molesto y que obvio que está medio chiflado. ¿Quién sabe qué tratamiento le harían para derivarlo en esas condiciones? Pero él está cómodo allá, pero ya lleva varios años, 10 me parece. Y allí nos encontramos con esa chiquilla, ¿no? Con la hija. Y que más que impresionarse que su padre esté encerrado allí y que aparentemente ha ido a ver poco, le llama la atención este otro personaje muy distinto a la familia. Y en él centra todo su idealismo. Entonces nos encontramos con ejes temáticos interesantes. Por un lado está la supuesta locura, por otro lado está las relaciones padres-hijos, por otro lado está la juventud idealista de estas personas que quieren triunfar y desequilibrar, como decía Gaby, el sistema. Y también el tema de las clases sociales, porque aún en este centro, este sanatorio, existían también pequeñas castas sociales. Había una que era más acomodada y la mujer se refería a una zona que era como de los locos más pobres. Entonces, evidentemente, habían privilegios para uno y no para otros. Y eso lo relata perfectamente Evelyn Waugh. Este cuento, la verdad que eh, nos entrega una serie de mecanismos para pensar, para reflexionar, pero es una crítica social interesantísima. Claro, juega con los lectores porque nos hace recorrer todo un viaje hasta que finalmente produce un quiebre fundamental, porque hasta ese momento estamos protegidos, pero produce entonces el quiebre en que el personaje sale y el lector se siente un poco desconectado, no sabe qué va a pasar. Y este hombre finalmente regresa sin que el lector sepa qué ha pasado. Y nos encontramos con una sonrisa fantástica con la que llega, porque ha cometido el acto con el que ha soñado mientras estaba viviendo en ese sanatorio durante 30 años. Y poco después nos enteramos de una segunda muerte de una chiquilla en las mismas condiciones que había muerto la otra 30 años atrás. Recordemos que el gatillante en este caso era la chiquilla en bicicleta que le producía ese desencadenamiento de su locura. Quizá, como decía Cecilia, él estaba protegido en el centro porque allí no se producía la imagen de una chiquilla andando en bicicleta que, bueno, le revertía el caso anterior del homicidio. Sin embargo, apenas sale, produce el hecho, ¿no? En la primera oportunidad, él se entrega, sin embargo, en esta otra, regresa feliz. Y todos quedamos espantados ante lo que va a suceder. El lector se siente un poco desconcertado cuando comprueba que ha cometido por segunda vez el crimen. Y obviamente que todos los que están impresionados con el regreso de Loveday al sanatorio, más aún.
Y peor cuando después descubren el asesinato. Déjenme mostrarles para terminar mi intervención, ahora sí, una fotografía del autor. Denme un minuto, ahora voy, para mostrarles a Evelyn Waugh y confirmarles que es un caballero. Un caballero, aquí está con ustedes, en distintas etapas de su vida, jovencito. Y como les decía, fue un personaje no muy querido en Inglaterra. Y tal como señalábamos allí está con sus hijos. Según hay alguna duda con respecto a lo que tú mencionabas, Vivi, porque efectivamente se casó con Laura Herbert por segunda vez, pero tuvo con ella solamente 3 hijos. Y tengo la impresión, según lo que cuentan de su biografía, que él los otros hijos los tuvo con otras personas en sus tantos viajes que hizo en su vida, sobre todo en esas misiones que tenía como comandante en la Marina, pero él tuvo muchos viajes en el Mediterráneo, estuvo efectivamente en África, estuvo en Sudamérica, estuvo en Abisinia, después fue enviado a Yugoslavia, hizo otra visita a Estados Unidos y a Jamaica, y después viaja nuevamente a África, desarrollando su trabajo, su pega profesional. Pero bueno, da lo mismo en el fondo, no vamos a quedarnos en ese aspecto, pero sí quiero que nos quedemos con el gran aporte de este escritor satírico, pero con un agudo ingenio que cuestionó la sociedad inglesa y el comportamiento del hombre en cualquier parte del mundo, ¿no? Muy bien, chiquillas, yo por mi lado las dejo con este gran cuento que espero que lo lean en forma completa porque tiene muchos más secretos aún, pero le dejo entonces la palabra a Gabriela. Yo quiero hablar de 3 cosas. Lo primero es decir que en ese momento histórico lo que es el diagnóstico psicológico, lo que son las instituciones que protegen a las personas con problemas, está muy mezclado y es muy distinto a lo de hoy. Por ejemplo, el título de la casa donde estaba era como institución para personas con deficiencia mental, pero eso no tiene nada que ver con el tema de estos personajes que técnicamente corresponde a una psicosis, que es el máximo de la patología mental, donde hay un quiebre severo con la realidad que se expresa básicamente en sus delirios. Ahora, la enfermedad mental es un reflejo de la época también, y en este caso no es de extrañar que surjan delirios de grandeza en personas que están ubicadas en la parte más alta de la pirámide social. Ellos pertenecen a la aristocracia, por lo que acá se ve, y por lo tanto su delirio de dominación, esta necesidad de tener a alguien que lo asistiera tanto, corresponde a su estructura social, y como ustedes decían, es parte de la sátira social que él hace. Por lo tanto, hoy día no vamos a encontrar una institución de este tipo, incluso más la moderna psiquiatría tiende a que las personas no sean institucionalizadas. Hay hospitales diurnos, hay programas de asistencia en el hogar, como lo hay en todo el ámbito de la salud. Entonces, en ese sentido, este cuento es muy, muy de su época. Hoy día no vamos a encontrar probablemente este tipo de instituciones de la manera en que aquí aparece mostrado. Lo segundo que quería decir es que esta joven que va y a través de sus buenas intenciones causa la salida de este señor del hospital y a la vez desencadena toda la trama, no hay que verla como alguien tan raro ni tan ajeno. Esto de interpretar lo que le pasa a otra persona, el creer que se tiene la razón, el creer que la realidad es como uno la está mirando y sin darse el trabajo de pensar y de analizar más allá de si las propias acciones están siendo correctas o están siendo funcionales a lo que se quiere remediar, es muy generalizado. O sea, esto no pertenece a comienzos de siglo y se queda ahí y en este medio. Yo creo que
si alguien examina su vida personal, va a encontrar una y más metidas de pata de este estilo. Entonces, es como una llamada de atención a tener cuidado con este mecanismo de creer que uno se las sabe todas y puede interpretar al resto, ¿ya? Que es como decíamos, la moraleja que puede quedar. Y lo tercero que quería decir es que me dio la impresión, ahora, que sería una manera de verlo, no sé si a alguien más le pasó, que no sería extraño que la niña de la bicicleta hubiese sido Ángela, la misma que lo sacó del hospital. Y de esa manera como que tendía a cerrar el cuento. Bien, sería muy loco que eso ocurriera. Ahora con esto termino mi participación y le paso el bastón a Viviana. Gracias, Gaby. Sí, Trini, es posible que haya sido una confusión, lo que sí muestra la evolución de este hombre, ¿no? Porque inclusive en su biografía dice que en sus años de juventud y en el colegio tuvo relaciones homosexuales porque era lo común o lo normal en el marco de la época, y su mamá, por ejemplo, no le prestaba demasiada atención y también tuvo conflictos con su padre. Su padre era un editor famoso, y su hermano también fue novelista. Pero ¿cuál es la situación real? Que su hermano era el reconocido por su padre, era el querido, el cuidado, y realmente la forma en que el padre se refería a Evelyn era de una manera muy despectiva, muy desvalorizante. Y es posible pensar que esto hizo que se fuera volviendo este hombre tan atroz en que se convirtió en sus últimos años. Inclusive cuando mostrabas las fotos, uno puede ver cómo va pasando de un joven atractivo, agradable a la vista, a un señor que desde su rostro, ¿no? Ya nos muestra o nos anuncia una actitud de desprecio, una actitud de mal humor, una actitud de ira. Así que realmente como persona Pucca fue muy valorado, si bien se considera uno de los grandes escritores británicos y eso no se discute. Lo que sí, si vamos a la estructura, a la forma de escribir, él juega mucho con las dualidades, ¿no? Y con las antinomias, es decir, algunas ya se han mencionado, espacios para ricos y para pobres dentro de donde estaba institucionalizado, el lenguaje, que por momentos se refieren a la locura en términos científicos y terapéuticos, y en otras ocasiones como chiflados, así, o sea, de modos mucho más coloquiales. La relación de esta joven, que también ejerce su cuota de poder, si acá aparece la presencia del poder en las clases sociales, y como ella, que en varios momentos del cuento se la describe como una joven que hacía tareas cotidianas, pero no parecía tener un norte en la vida. Y de repente la reivindicación, ¿cierto?, la posibilidad de sacar a este señor de la institución se convierte en su objetivo. Y así en las reuniones familiares, donde no solía escuchar a los magistrados, a los diputados que participaban de las tertulias, ahora comienza a escucharlos y comienza a investigar sobre cómo sacar a una persona de una institución de salud, ¿no? Entonces uno ve, hay algo que generalmente se analiza mucho en la literatura, que es el desarrollo del personaje. O sea, Ángela, de ser una joven que va por primera vez a ver a su papá, porque si no nos olvidemos, la primera vez que lo va a ver, y él le dice que no la reconoce directamente. Y creo que lo que más le impresiona es que el señor Lovedale después le pide disculpas porque su padre no la ha atendido. O sea, él se la compra, dicho así de un modo muy,
cotidiano desde el primer minuto, la conquista. Cuando su padre la desprecia y la ignora, él le presta atención. Inclusive su papá la confunde como alguien justamente que viene a preguntar por los temas del Danubio, que él está ocupado del Amazonas, del Tigris, del Danubio, o sea, de grandes ríos, y dice, bueno, no importa, eso se va a resolver, dice Lord Mopping, eso se va a resolver porque el Danubio es un tema menor, que no vale la pena. Como decía antes, un riachuelo infecto. Yo decía que vengo de haber visto el riachuelo infecto que se ve desde los puentes de la ciudad de Buenos Aires, que me impresionó mucho ese aspecto. Y también me impresionó algo, que es el no respeto a la confidencialidad. Es decir, ¿por qué el que dirigía la institución le cuenta a Ángela el motivo por el cual está encerrado el señor Loveday? Tal vez tendrá que ver con las costumbres de la época, ¿no? Pero hoy no se comentaría eso. Y cómo Pero no era un ella... paciente, ¿ah? ¿Cómo? No era un paciente. Sí, era un paciente, o sea, él actuaba como un celador, pero era un paciente, o sea, él había sido internado por ese tema, y el dirigente dice en un momento, lo tratamos como un demente, pero en realidad se ha constituido en el alma de la institución, pero no perdió su estatuto de paciente. Y no es que le paguen un sueldo, porque dice que él recibe propinas, por ejemplo, por armar la corona de uno que se quería emperador, ¿no? Y hacerle la ceremonia, hacer de asistente o de secretario, como exige el Lord Mopping que se diga, de Lord Mopping, y tomar notas y pasar las cosas a máquina y organizar las fichas. O sea, era de esas personas que saben hacerse útiles en cualquier circunstancia. Y por todo eso que hacía recibía un dinero que el propio autor dice ya debería haberse convertido en una pequeña fortuna. Y algo que creo que es interesante destacar, yo creo, y parece poder leerse en el cuento, que la actitud de su mujer, de Lady Mopping, fue por venganza. Él le arruinó ese día, que como vos bien decías, para ella era fundamental, porque era el día de demostrarse, ¿no? Primero se lo arruinó el clima, porque estaba haciendo un día bonito, y se desató una tormenta terrible que todo el mundo tuvo que salir corriendo a cobijarse con los cojines, con las sillas, y después estaba el pasto mojado. Y después se lo arruinó su esposo cuando lo encontraron colgado en el invernadero. Entonces se me ocurre que en esta mujer había como una fuerte sed de venganza, y cuando sus vecinas le decían, no, pero debías internarlo en una casa de reposo, cerca del mar, en un ambiente mucho más atractivo, ella se empeñaba con que estaba bien. Y hay una referencia muy interesante al tema del té inglés, ¿no? Que ella iba a verlo, pero debía retornar antes de la hora del té, y que nunca las experiencias le resultaban agradables. Más, se ve que cuando él no reconoce ni a su esposa ni a su hija, entonces se había, bueno, Gaby claramente los caracterizó como psicóticos, o sea, él se había alejado y se había creado una realidad donde se sentía bien, donde tenía poder, donde tenía un secretario, donde supuestamente, porque hasta habla de una carta al Papa, donde supuestamente controlaba los destinos de la humanidad. Así que es impresionante como en tan pocas páginas, como vos decías, aborda tantas temáticas, tantos aspectos, y nos pone bien en contacto con las situaciones de la época que a él lo fastidiaban, lo inquietaban y no soportaba. Así que bueno, un hermoso, un interesante cuento, con un final que nos dejó pensando muchas cosas y con una vuelta de tuerca que no es agradable, pero que está muy bien llevada en términos de escritura. Así que gracias por todo, y les recomiendo que se acerquen a esta pequeña salida del señor Loveday. Gracias, Vivi, muchas gracias. Bueno, yo sin más que decir del cuento, quiero agradecerle a la audiencia
y cambiar de tema porque esta semana estamos celebrando en casi toda Sudamérica la independencia y justamente coincide sincrónicamente con la partida de la reina Isabel. Estamos celebrando también su funeral a nivel mundial y casi todos los países en el año 1810 celebran su independencia. Argentina, que lo representa la Bibi, Brasil, México, Chile, y sincrónicamente la reina se fue el mismo mes. Así que en realidad un evento mundial que creo que va a cambiar la monarquía, creemos. De hecho ya salió un reportaje de Carlos III con unos improperios ahí en la televisión que la reina jamás se lo habría permitido, entonces ya se ven cambios que a lo mejor vamos a poder ver. Así que con esto, un abrazo muy grande, lean este cuento, escúchenlo nuevamente y nos hacen su comentario y felices fiestas para todos los países que lo van a celebrar y para nosotros también como chilenos un abrazo muy grande y hasta la próxima semana.